Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que han estado siguiendo este ciclo de entrevistas, este muy querido ciclo de entrevistas titulado Verbo con Misura. Ya llegamos al capítulo número 20, por lo cual estamos muy contentos y creo que además llegamos a una situación muy especial que es un capítulo, digamos, internacional, ¿no? Pues está con nosotros la escritora argentina Romina Weinberg, creo que pronunció bien Weinberg, pero bueno, ahorita vemos. Y bueno, antes de comenzar como tal la entrevista, ya saben que es común aquí que hacemos una pequeña presentación para quienes todavía no tengan la oportunidad de conocer a esta autora, ¿no? Sepan más o menos quién es y pues a lo largo de esta charla quizá también se vean, digamos, interesados en leer los libros que aquí vamos a comentar. Pero bueno, pues sin más dilación la presento. Es especialista en escritura narrativa por Casa de Letras, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios hispanoparlantes por la Universidad de Glasgow, y doctora en culturas ibéricas y latinoamericanas por Stanford University. Actualmente es Clarman Postdoctoral Fellow en Cornell University y a partir de 2025 será profesora de culturas latinoamericanas e ibéricas en la University of Southern California, que creo que pues, ya está pasando ahorita, ¿no? Pero es la descripción del libro de la enfermedad sextuple. Romina es coeditora de los volúmenes Sujetos del Latinoamericanismo y Queer Latin American Voices. Ha publicado sus artículos en revistas como Otra Parte, Luthor, El Matadero, Guaraguao, Feminist Theory y 452 grados Fahrenheit. Y obviamente, pues ha también participado en los libros colectivos Cuerpos Presentes y Política y Estética de los Cuerpos. Asimismo, como ya dije, es autora del libro La Enfermedad Sextuple, publicado en Festina el año pasado, y La Larga Paciencia de Slim Book de este año, ¿no? Que es casi recién salido del horno. Pero bueno, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Bien, gracias por la invitación. Intimidada, pero gracias por la invitación. Feliz de estar Pero, acá del otro lado. pero bueno, no sé por qué yo estoy muy emocionado, ¿no? De poder hablar, me emociona, he de confesar, ¿no? Y aquí comentar quienes quizás no sigan un poco tanto la revista, ¿no? Pero yo mencionaba, ¿no? Que esta novela es una de las, bueno, ahorita discutimos eso de la novela, pero La Enfermedad Sextuple la incluí dentro de mis libros favoritos, ¿no? Del año pasado, entonces creo que tiene bastante valor y bueno, pues creo que el intimidador era yo hace unos minutos. Pero bueno, ya empezando la charla, ya no da miedo, ya no dan los nervios. Entonces, si te parece bien, podemos ir empezando un poco ya de manera formal esta entrevista y como todo, ¿no? Con el espíritu de este ciclo y sobre todo con el espíritu que da casa a este ciclo que es la revista Irradiación, pues me gustaría preguntarte un poco cómo fueron tus inicios, ¿no? Ya sea en la ficción, si quieres, o académicamente, pues se permiten ambos. Y sobre todo, ¿cuál ha sido tu relación quizá con las revistas, ¿no? Con estas que se mencionan, sobre todo. Creo que por ahí tienes un artículo sobre esa otra parte, ¿no? De la revista, pero bueno, te dejo hablar. Sobre los inicios, creo que la trayectoria académica que mencionas como académico-literaria que mencionas es bastante elocuente. Yo empecé a estudiar el primer título de grado fue en escritura narrativa, que es una pata de escritura creativa. Empezando ahí cuando todavía estaba en la secundaria, me dejaron hacer el primer año solapado con eso. Y eso me puso como en contacto con escritores que admiro muchísimo, como Leopoldo Brizuela y Martín Cohen, que estaban como profes ahí, y también con ciertas formas, con cierta forma específicamente técnica de aproximarse a la escritura literaria, mucho menos desde el paradigma de la inspiración Ok. espontánea y automática, y mucho más desde el punto de vista técnico, de pensar relatos y libros como dispositivos, como artefactos que se pueden armar y desensamblar y recomponer y analizar. Y entonces, como parte de eso, tuve que empezar a escribir cuentos y a tratar de aproximarme a los cuentos desde diferentes tipos de técnicas de escritura. Y después pasó lo que me dijeron que iba a pasar, que es que empecé a estudiar teoría literaria y no escribí ficción nunca más. Oh, hasta, hasta hace unos años, que es cuando empecé a escribir la enfermedad sextuple. Entonces pasaron no sé cuántos años, quizás 10 años sin escribir ficción.
No necesariamente por el hecho de que, algunas personas creen, me parece, cuando uno empieza a estudiar letras o a estudiar teoría literaria, uno no puede parar de pensar analíticamente y por lo tanto escribir ficción. O sea, es imposible, menos por eso que porque la teoría literaria escritura que a mí me gusta mucho. Y quizás ahí lo conecto con tu pregunta por estas revistas o como journals, como le llaman en inglés, revistas más o menos culturales, más o menos académicas. Ese registro de escritura me emociona también. Es otra manera, es otra inflexión de ejercitar ese músculo. Así que siempre como inquieta de tratar de intervenir en esos debates también. Sí, es una interesante, digamos, ¿no? Creo que me siento muy identificado con esto que mencionas de pasar de algún momento a ver la teoría literaria y entonces a partir de ese, digamos, marco teórico es un poco difícil regresar, ¿no? Con ingenuidad, digamos, o optimismo a los marcos de la ficción. Creo que es algo que comentas y de manera muy, digamos, metaficcional en todos tus libros o igual en tus investigaciones, porque por ahí estaba viendo que comentas algo de un concepto que me interesaría que exploraran más, que es el de esta escritura, digamos, ¿no? Que no produce, ¿no? Esta escritura improductiva, por así decirlo, y que estudias, bueno, no sé, me sorprendió al ver un poco más de tus líneas de investigación, autores de más o menos de principios del siglo pasado, ¿no? Uno esperaría quizá esta posmodernidad, pero bueno, yo también recuerdo mucho, y sobre todo con tu último libro, me figuraba un poco los experimentos del 98, ¿no? De la Nivola o la antinovela de Azorín y varias cosas de esa época. Entonces, pues no sé si nos quisieras comentar un poco cómo te fueron llevando a este tema, a este concepto, ¿no? Tus líneas de investigación y a estas reflexiones incisivas sobre la escritura improductiva. Sí, el concepto de escritura improductiva en realidad sale de la manera en la que generalmente pensamos la escritura, las así llamadas novelas fundacionales Uh -huh. latinoamericanas del siglo XIX y principios del siglo XX. En principio es como una suerte de metanarrativa que sale de este libro de Doris Summer, Foundational Fictions, ficciones fundacionales, en donde el, la idea sería que estas novelas presuntamente fundacionales, que estas novelas canónicas del siglo XIX, produjeron o reprodujeron, o coprodujeron las naciones y las identidades nacionales. Y reprodujeron literal y simbólicamente a través de alegorizar estos romances entre personas de diferente raza, de diferente etnia, de diferente extracto socioeconómico, al presentar estos romances entre diferentes sectores poblacionales, alegorizaron una suerte de proyecto de Estado-Nación idealizado y por lo tanto es como si estas novelas hubiesen producido o reproducido ciudadanos socioeconómicamente reproductivos de esas naciones, ¿no? Esa es como Sí. la gran narrativa sobre estas novelas fundacionales, supuestamente fundacionales del siglo XIX. Y sin embargo, cuando leemos esas novelas canónicas del siglo XIX, encontramos que esas mismas novelas que supuestamente debían producir ciudadanos productivos a través del poder instructivo de la palabra escrita, representan el acto mismo de escribir como una actividad improductiva, es decir, como una actividad que los personajes practican para evitar el trabajo, para posponer la obligación. Y estos actos de escritura aparecen entonces en estas novelas descritos en gran detalle, precisamente porque lo que importa es el proceso mucho más que el producto. ¿No? O sea, son descripciones de los actos de escritura girados al proceso. Y ese tipo de técnica literaria no solamente suena contradictoria con la gran narrativa que tenemos de estas novelas tempranas, sino que también solemos asociar esa suerte de metadescripción del proceso literario con novelas de mediados del siglo XX en adelante, con una idea de metanovela de mediados del siglo XX en adelante, y por supuesto, ni que hablar de novelas, como vos decías, postmodernas, ¿no? Y ni que hablar de ahora la moda de la autoficción. Entonces sí me interesa y me interesa guardar bolsillos de ese tipo de escritura también, de momentos de escribir girados mucho más a la experiencia del proceso que a la posibilidad de la publicación del producto.
Y de alguna manera eso habla de las condiciones de producción de la enfermedad sexual, porque en realidad era un PDF en mi computadora, ¿no? Que compartí con un amigo en un momento y él me dijo, me parece que estaría bueno pasárselo a esa editorial, pero no nació como un proyecto eh, para publicación. Pero bueno, precisamente no sé si sería esa la defensa, digamos, ¿no? De las escrituras que deberían de ser o alejadas, digamos, de la idea de la publicación. Y es que lo tengo que mencionar porque lo tengo muy fresco ahorita que acababa de leer la larga paciencia que cuando habla, ¿no? Del escritor moderno o contemporáneo, ¿no? De no fue él, y está hablando de esas cuestiones de ejercer la escritura por esas presiones del mercado y de la novedad y de que eso paradójicamente genera el efecto en los lectores, ¿no? De que se escribe más de lo que se lee y de que de alguna forma se llega muy tarde, ¿no? Al proceso de escritura y como que de alguna manera se traiciona el ejercicio mismo de la ficción, ¿no? Sobre todo en esa voz ficcional que está en la enfermedad sextuple, preguntándose que quizá la maravilla o el asombro que le produce no es el mundo, sino la palabra que le pueda producir ese asombro sobre el mundo. Entonces, me parece que va muy en línea, ¿no? Con tu creatividad, bueno, con tu faceta creativa, estas líneas de investigación, pero también me parece muy interesante algo que mencionas, bueno, toda esta retórica muy bien fundamentada de sujetos, de discursos, ¿no? Y que creo que no es estrictamente de teoría literaria, como vemos un poco en tu trayectoria, te has ido hacia los estudios culturales y a varias cuestiones densas de filosofía, ¿no? Todavía me estoy reponiendo ahí de tus debates de construcción, ¿no? Y sobre cómo es este concepto, cómo se ha presentado, y me parece que esa misma argucia de la argumentación está presente en tu creatividad, entonces por eso me gustaría comentar un poco esta faceta tuya, y de qué otros, digamos, marcos teóricos o de qué otras áreas, ¿no? Se nutre también tu creatividad o tus líneas de investigación, porque está viendo también estas interpretaciones de los sujetos en el prólogo, ¿no? Inicial de sujetos latinoamericanos, de esas entendidas como esas tres grandes líneas, ¿no? Del sujeto, igual, que tiene que ver con una cuestión, como tú misma decías, ¿no? Casi colonialista, ¿no? De la idea de la reproducción hacia el futuro, del progreso contra la barbarie, quizá. Y me parece muy interesante esto que mencionas y sobre todo que uno de tus principales, digamos, libros que investigas es el de Zap, que a mí me encanta mucho esa novela. Entonces, no sé si nos quieres mencionar un poco estas partes de tus investigaciones y cómo te han llevado de alguna forma a repensar la ficción. Sí, quiero llamar la atención quizás desde lo que venimos charlando a nuestra tendencia, que no es tuya personalmente, sino que es nuestra, a pensar que la escritura creativa es la ficción y que otros tipos de inflexiones de escritura, incluidas ejercicios de escritura vueltos hacia el proceso, que no tienen miras y que potencialmente nunca se van a publicar, pero también la escritura académica, que esa sería como una faceta no creativa. Yo diría, pensando junto con vos y con tus menciones a la deconstrucción, por ejemplo, o a la teoría literaria, o a las teorías del sujeto, pensar esas inflexiones y esas modalidades de escritura también como áreas igualmente creativas, aunque sea en otro registro, y quizás la enfermedad sextuple con el manto de la ficción. Hay registros un poco más teóricos, registros un poco más confesionales, y pensando también en Sau, que tiene todas estas secciones bastante largas, y el acto de escritura que analizo en esa novela específica en mi tesis de doctorado es un acto de escritura como confesional, Uh -huh. eh, con miras a nada, porque no cambia nada en esa sociedad. A partir de esa carta no cambia las reglas del juego de esa estructura socioeconómica. Y sin embargo permite esta exploración en un registro confesional, y esta exploración de cómo es que la espaciotemporalidad se siente en el cuerpo y en el ejercicio de la escritura cuando el tiempo productivo de la productividad queda como suspendido. Eh, entonces, pensando en Sao, creo que aprendí mucho de esa novela en términos de nuevo, pensando en contra de la tendencia de pensar estas novelas como novelas pedagógicas, Uh como -huh. novelas reproductivas de ideologías dominantes, como novelas que transmiten presuntamente una ideología política. No digo que
estos ángulos sean inválidos, pero creo que lo que más aprendí de esa novela tiene que ver con lo consistente que es como artefacto literario y también con lo interesante que es su descripción del proceso de escritura como algo que ocurre en el cuerpo y que altera en el proceso mismo la experiencia del tiempo y el espacio. Sí. Ok. Y entiendo, Muy- y Ujú. me siento mal que te estés como recuperando de la deconstrucción y lamento decirte que no es algo de lo que uno se recupera, pero No. también para mí es una influencia grande. Sí, es lo que, o sea, lo mencionaba también a propósito porque leyendo ese ensayo y realmente pues, fue al revés, ¿no? Yo primero leí las ficciones, digamos, me parecía que se mantenía muy bien esa sutileza de ironía, ¿no? Había algunos párrafos que realmente me hacían reír, como me hicieron reír cuando leía La enfermedad sextuple, entonces dije, bueno, claro, es que claro, esto lo defendemos igual mucho también desde Irradiación, ¿no? De la posibilidad de la creatividad en el ensayo académico, ¿no? Incluso aunque parezca que debe ser muy riguroso y muy académico, y lo es también el ensayo que tienes sobre este concepto de la deconstrucción de Derrida, ¿no? Y también tienes otro que igual aparece aquí en este libro, ¿no? De la postmodernidad, ya no me acuerdo cómo se le llamaba este concepto, en el que inicia una sección, ¿no? Pero bueno, lo pensaba precisamente por eso, porque hay el metamodernismo, claro, la idea de la cuestión del metamodernismo. Entonces me parecía que más vacilando, ¿no? Con pequeños guiños, con pequeños juegos ironizantes, sobre todo incluso de lo que se están criticando, digamos, ¿no? De las proposiciones y de corolarios y todas esas cuestiones de la redacción académica que me parece muy divertida y muy emocionante. Pero bueno, si quieres, para ir un poco comentando y Perdón, aterrizando. te Sí, sí, puedo sí, hacer una reacción pequeña a lo que acabas de decir, que claro, sí me parece, pero creo que me interesa mantener la diferencia entre sentido del humor e ironía. claro, Porque, porque el sentido del humor es una manera, me parece, de encarar seria pero lúdicamente ciertos discursos, sin necesariamente rebajarlos o sin necesariamente ponerle el sello posmoderno del cinismo uh-huh, a todo aquello sobre lo cual estamos pensando. Mientras que el sentido del humor es una manera no de pensar sobre o no de pensar necesariamente en contra o no necesariamente de pensar por encima, sino de pensar junto con, ¿no? claro. Y con una cierta levedad que permite esa membrana porosa entre diferentes tipos de discursos. Entonces creo que me, me identifico un poco más con el lado del sentido del humor que con el lado de la ironía, si tiene sentido. Perfecto. No, está muy bien, sí, me parece muy, muy interesante. Y precisamente este matiz es, creo que lo que marca o define muy bien la enfermedad sextuple, ¿no? Que constantemente se está reflexionando sobre la pertinencia de las palabras, ¿no? Incluso a veces se puede, como mencionabas un poco lo de igual en la siguiente novela, de la linealidad, desdecirse, ¿no? No se puede desdecir o echar un poco un paso hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Creo que no del todo, ¿no? Ahora reflexionándolo bien, y es algo que pasa mucho y constantemente en la enfermedad sextuple, hay una aseveración, se explora, se analiza y luego después de un rato dices, pero quitándole el contexto, quitándole un poco el aura o el momento, ¿no? No se sostiene, ¿verdad? Y entonces eso me parece muy brillante, pero bueno, antes de que nos vayamos muy a hilar fino, sería muy interesante que nos contaras, o igual a los que nos están viendo, qué es la enfermedad sextuple, qué se pretendía, de qué trata, para enganchar a la gente. No sé, el hecho mismo de que me enfoco en actos de escritura improductiva hace que es probable que yo no sea la mejor estrategia de marketing para el libro y para enganchar, pero digamos, el libro, como vos dijiste y te dijiste, es una novela. Yo entiendo que, y si David en algún momento de Festina ve esto, quizás él no concuerde conmigo y él lo ve más bien, o Luciana de Luca que escribió la contratapa, lo describe más bien como una memoria, pero para mí es una novela. Eh, no lo ubicaría como un texto de autoficción, a pesar de que tiene zonas referenciales. Y son, digamos, las reflexiones de un cuerpo enfermo que tiene que a quien le anuncian que tiene que pasar por una serie de operaciones y procedimientos y desfiles de médicos. eh,
bastante sola durante la pandemia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene que pasar por ese desfile de doctores y de diagnósticos y de procedimientos y de pronósticos? Y también, creo que no es un spoiler decirlo, está atravesado también con la posibilidad o la idea del suicidio, que no está del todo divorciada con el resto con las seis patas de esta enfermedad que por el cuerpo tiene que pasar, pero que está ahí como una suerte de latencia, eh, con la que el personaje peligrosamente coquetea, ¿no? Sí. Pues ve, me parece que es una muy buena sinopsis o semblanza, digamos, del texto. Y claro, yo también defiendo un poco la idea de la novela. Me fui como todos los lectores, ¿no? Con los peritextos y revisando un poco la contraportada y todo eso, entré, digamos, ¿no? Con ese indicio de lectura que era como una serie de memorias. Claro que conforme va avanzando la novela hay unas cuestiones, bueno, conforme va avanzando el libro, ¿no? Para ser pertinentes. Hay unas cuestiones que me parecían muy interesantes de puesta en escena, ¿no? Digamos, que es propia, digamos, algunas cuestiones de la autoficción, pero que no pretendía ser, ¿no? Es simplemente la identificación onomástica que ya debatiríamos, por ejemplo, con el profesor Nicolás Licata, ¿no? Y diría, no, pero los operadores de identificación con esta semejanza del nombre de Romina y Rosina, ¿no? Que es en la novela, pero bueno, fuera de esas cuestiones, me parece que no hay una identificación onomástica como tal, y no obstante, ¿no? Se tiende a esa autorreferencialidad y a todos los recursos de la autoficción, como el metacomentario, ¿no? No solamente de la metaficción o de la escritura misma, como mencionas, ¿no? Esta obsesión por las escrituras improductivas, y que me parece también una obsesión, un poco de este ciclo, porque igual con Viviana Benchussan estábamos hablando de eso, de los escritos para desocupados y de la escritura también improductiva. Entonces, me parece que va muy bien en línea en esta escritura que yo me gusta nombrar, ¿no? Como lo que inventa la neurosis en la autoficción, volviendo un poco a Dubrovsky, porque pues eso, ¿no? Es lo que está produciendo una mente que está constantemente atacada, digamos, por el nerviosismo, que se está preguntando todo alrededor de su malestar y sobre todo de lo que tampoco tiene que ver con su malestar, como son estos paisajes, como son estas otras cuestiones que atraviesan a esta voz. Y me parece muy interesante la novela, ¿no? Me parece interesante que sea este recurso, esta voz que juegue con los géneros, digamos, hay momentos que suenan a ensayo, hay momentos bastante líricos, y esta construye una voz muy singular que se parece y al mismo tiempo es bastante diferente de tu siguiente novela, ¿no? Porque esta voz, al contrario de la otra, me parece que tiende mucho a algo con lo que me identifico particularmente, que es a citar, ¿no? A citar a la menor provocación, que su voz está hecha del architecto de las citas, de todas las citas posibles, y me parece interesante porque no mencionas o sea, no es un artículo académico que diga, como dice Borges, ¿no? O como dice César Aira, sino que uno tiene que irse a las pistas o si bien no capta las pistas de los autores, tiene que captar la cita, ¿no? Y hay momentos donde dije, claro, aquí está Gorostiza, aquí está tal autor, ¿no? Y me parece brillante ese juego, ¿no? Porque precisamente no es un ensayo y es la idea de la que igual yo defiendo con que es una novela como tal, ¿no? Pero bueno, está hecha de fragmentos, digamos que eso va generando una cuestión bastante interesante que constantemente va y regresa, ¿no? ¿Es un ensayo que narra o es una novela que tiende a ser eh, ensayística con estas reflexiones y corolarios? Pero bueno, no sé si nos quieras comentar algo en particular. Estuvimos hablando mucho, por ejemplo, la sesión pasada para los que nos acompañaron, sobre las cuestiones del cuerpo, y me parece muy interesante a partir de esa sesión repensar otra vez, ahora que releí La enfermedad sextuple, ese territorio del cuerpo que precisamente produce el terror, ¿no? Lo veíamos de que lo mencionaba la autora Nora Muñiz en la sesión pasada, que tiene que ver con una cuestión psicológica, ¿no? Que el cuerpo es la primera, digamos, frontera que se enfrenta al mundo y por lo tanto es la primera que siente miedo, ¿no? Y hay una cuestión, una reflexión similar en la novela, en donde se habla, ¿no? De cómo atravesamos todo, primero por el cuerpo, ¿no? Antes de entenderlo, y me parece que por eso es tan preponderante el cuerpo. Y claro, lo que mencionas de que está atravesada por otras cuestiones, porque se propone igual en la novela como una matemática, ¿no? De, si bien es cierto que se establece un cuadro de enfermedades, eso no exime que haya otras enfermedades previas o que se puedan sumar más enfermedades. Y eso me parece brillante porque es algo muy propio, digamos, ¿no? De la escritura de las enfermedades. ¿O tú cómo verías eso de esta literatura, podríamos decir, de los enfermos y de los cuerpos?
Primero, gracias por tu lectura. Como anticipé y creo, como dije, vos estás haciendo un trabajo mucho más lindo que me parece que el libro mismo de articular estos problemas. Pero antes de irme al cuerpo del cuerpo, voy a irme un segundo al cuerpo del texto y decir un Ujú. solo micro comentario sobre las Ah, citas, porque primero quizás para preguntarte a vos cuál fue tu reacción con eso, pero además para decir que en la larga paciencia, y si Fadel alguna vez, el editor alguna vez ve esto, yo había hablado con Fadel de que al final de todo, y tenemos que agregarlo porque es posible agregarlo online, que al final de todo yo también afané un montón. Hay un montón de citas, pero no están las ujú. referencias a, ni siquiera con pistas. Pero yo guardé durante todo el proceso de escritura, cada vez que yo estaba rearticulando una idea, tomando una frase de alguien, aunque sea estoy escuchando un podcast, estoy escuchando un tema, estoy teniendo una conversación con alguien, si hay una frase que usé o que rearticulé o lo que fuera, o una idea, anoté el nombre de la persona en orden de aparición y hay una lista así gigante que es difícil de rastrear, digamos, porque no hay indicadores en cada frase, pero al menos para tener un registro. Y esto para mí dialoga teórica y éticamente con esa idea de Cristina Rivera Garza de los muertos indóciles, Ah, esa idea de escritura desapropiativa, que implica esta cuestión de que uno nunca escribe solo, que uno ujú. siempre escribe en diálogo, pero que a veces uno no registra, porque si no sería la verdad un embole terrible o la enfermedad sextuple es un experimento en el que cada vez que uno piensa con alguien tiene que referir con quién está pensando. Y eso en algún punto entorpece o imposibilita a veces la ficción. Entonces, en el caso de la larga paciencia, que es más bien una suerte de historia detectivesca frustrante, en donde es como una larga lista de sospechosos y por qué no son los asesinos, ahí todas esas conversaciones siguen pasando y yo quería incluir el listón al final de todas esas personas con las cuales establecí algún tipo de articulación, de cita implícita o de relación. Y en la enfermedad sextuple esas citas, esas referencias y algunos fragmentos incluso, sí aparecen, como vos decís, referidos, pero no por el nombre. Y la razón por la cual, y por eso te quería preguntar a vos cuál fue tu reacción, porque para mí era importante incluir esas referencias y dejar pistas para que quien las quisiera encontrar las encontrase. Quizás no de la manera eh, más predecible, por ejemplo, no sé, me refiero a Martín Cohen como un docente de Boca Juniors o a Borges como un conocido escritor de relatos. Y es como, bueno, si la pescaste, en general incluyo la nacionalidad para dar un poquito más de pie. Pero es como que me interesaba integrar esa conversación sin necesariamente hacer lo que en inglés llamaríamos name dropping, de Ujú. que sería para mí un embole poner nombres propios todo el tiempo y perdería para mí el texto un poco de ese sentido del humor si todo el tiempo estuviese trayendo como referencias a la filosofía continental o a la literatura latinoamericana o lo que fuera. Entonces, no sé, eso, quería saber cómo vos habías reaccionado a esa ausencia de nombres propios en esas referencias. Pues siendo muy sincero, yo lo consideré un gran acierto, ¿no? Porque igual precisamente esa idea de que fueran apareciendo los nombres de manera constante pudo haber sido quizá un poco pesado, ¿no? Como tienden a hacer luego a veces algunos ensayos académicos, ¿no? Y revisar y todos los apellidos, ¿no? Y vienen así todos en línea. Pero me parecía que apelaba sobre todo a una cultura libresca muy, muy marcada, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que es más evidente en la enfermedad sextuple, ¿no? Captar precisamente los indicios, pero hay otros momentos donde hay una rearticulación, por ejemplo, en el siguiente libro, en La larga paciencia, en donde no es tan evidente, pero como me sé varios sonetos del siglo de oro de memoria, entonces hay cierta referencia a esta rubia que podríamos decir que su cabello sí puede competir con el oro, ¿no? Que no relumbra en vano. Pues claramente, ¿no? Iba notando esas referencias, pero
no sé, me parecía interesante, o sea, como juego me gusta, ¿no? Yo estaba a punto en la intención de sentarme a vaciar todas porque hay algunas que evidentemente gorostizan, ¿no? Cuando estás haciendo esta reflexión de corolario, del lenguaje, de la posibilidad del lenguaje de mencionar las cosas y cómo al lado de los versos de el vaso, ¿no? Que la constriñe, ¿no? Y la transparenta, haciendo referencia obviamente a Gorostiza, balbucea toda la filosofía occidental, me parece brillante, ¿no? O sea, era un juego que me daba mucha risa, o sea, realmente me parecía muy simpático ese guiño. Quizá sería interesante como corolario al final, pienso en esta idea como de caja de resonancias de Antígona González, en donde no se incluye en el cuerpo, pero al final del texto viene anotado, ¿no? De manera muy genérica o como nos dicen, ¿no? Lo que está en cursivas no es mío, ¿no? Claro, aquí están las comillas y eso ayuda. Bueno, igual es que Sara Uribe también se presta mucho para eso, ¿no? Por algo, este ciclo lleva el título de uno de sus versos. En un montón de escritura para nada, ¿no? Está el architecto, digamos, flotando al lado de los poemas, o sea, está el poema normal y como si tuvieran así una especie de globito, ¿no? Llevándose a los márgenes la referencia y me parecía muy divertido, ¿no? Sí, pero Uh -huh. primero, sí pescaste esa referencia a Góngora en La larga paciencia. Segundo, eh, me, eh, me parece un cumplido nada merecido la comparación con Antígona González, que me parece un librazo y que tiene, o sea, como no me atrevería yo misma a comparar nada de lo que escribí en ningún registro con ese libro de Sara Uribe, que es un librón y es hermoso y es como una suerte de tejido textual que además tiene esa generosidad de darnos esa información al final. Un montón de escritura para nada, tengo un poco más de resistencia con eso, porque me parece que ese libro sí cae un poco, de nuevo, sin ánimos de criticar a Sara Uribe, que es una escritoraza, pero por lo menos con lo que respecta a mi afinidad idiosincrática con los textos y con las referencias, me parece que un montón de escritura para nada cae más del lado de la metareferencia posmoderna en un libro que todo el tiempo hace referencia a, en algún punto, la improductividad, pero al mismo tiempo se inserta a sí mismo y Sara Uribe sabe que puede publicar ese texto insertándolo él mismo en el mercado literario. Uh Y -huh. cae, me parece, un poco más del lado como de la ironía, que a esa altura me parece que cae un poco obvia y para mí un poco pesada, cayendo viniendo de una autora establecida como Sara Uribe. Eh, tengo idiosincráticamente, no porque un texto sea mejor que el otro, tengo más afinidad con Antígona González, que me parece que deja al texto ser y deja a la ambivalencia y al peso del texto ser por sí mismo y se sostiene ahí solo en su red intermitente de referencias. Está muy interesante. Yo los mencionaba más como unas posibles marcos de referencia en el momento de la inserción de las citas finales, que podría ser un juego, pero a mí me parece más interesante la idea de invitar al lector a hacer ese juego como, digamos, arqueológico, ¿no? De recuperar las citas, me parece muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya hemos mencionado un poco aquí la larga paciencia, una disculpa para los que nos han visto así de qué es eso. Sería muy bueno que abriéramos un poco comentando de qué trata la larga paciencia, ¿no? Ya más o menos nos dijiste, pero bueno, me parece que es bastante interesante plantear los juegos, ¿no? Lo que está en juego dentro de esta novela y obviamente que es bellísima y que invitemos a leerla porque se puede leer, se puede conseguir fácil, ¿no? En PDF creo. Nada no se puede conseguir en PDF, pero ese librito en particular está en PDF en la página de Slimbook. Y la idea, ese fue un experimento de escritura de 2 semanas, en donde estaba recuperándome de una de las operaciones que aparecen como cierta referencia a esos procedimientos de la enfermedad sextuple. Y la idea era básicamente hacer una suerte de no who done it, en el que la novela abre con nos enteramos de que a la narradora asesinaron a su esposa, supuestamente, digamos, pero esa sería la premisa. Y esa narradora, que es un poco insufrible,
pero que bueno, nos quedamos con ella al final y en algún punto casi solo con ella, está teniendo una suerte de interrogatorio con uno de esos como investigadores, detectives prototípicos más literarios que ciertos. Y ella al principio dice, yo sé quién es el asesino. Y sin embargo, este tipo, en este marco burocrático, policial, detectivesco, de casi género literario y también con un impulso así medio kafkiano, le hace igualmente pasar por un interrogatorio muy largo en el que le pregunta por diferentes personas cercanas a su esposa y ella responde que no fueron, y por cada persona explica por qué no. ¿Por qué no pudo haber sido el asesino? Entonces, es una suerte de oportunidad de hacer un repertorio de personajes Personas. de personajes pintorescos, vistos desde la lente de una persona que sufre, pero que al mismo tiempo se regodea un poco en su propio manejo del lenguaje para describir a estos personajes pintorescamente. Eh, y hacia el final, nada, esto tampoco es un spoiler decir que no nos enteramos quién es el asesino y que no era sobre, el libro no era sobre, sobre eso. Sí, me parece interesante. Sí, ese no era el juego, no era parte del artefacto, digamos, la construcción. Sí, yo lo notaba como una especie de mazo de cartas, ¿no? De personajes, ¿no? Así, igual como en el mazo de cartas, que son bastante pintorescos. Pero lo que me pareció interesante es quizá una vuelta, digamos, al policial en el sentido más clásico de la deducción lógica, ¿no? Y de descartar, no tanto como tenemos ahora la noción, digamos, de lo policial, que es más un procedural, ¿no? Que vemos de escena del crimen, y vamos viendo las pistas. Acá no nos interesa nada de eso, sino las motivaciones, ¿no? Y entonces a partir de eso, esta narradora que, como dices, puede ser a veces un poco antipática, ¿no? Porque es así demasiado condescendiente un poco con el policía, llega a un punto en donde parece que está haciendo una serie de deducciones lógicas sin tener que salir de ahí, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? Y a veces es bastante interesante porque tiene que ver más con cuestiones filosóficas o estéticas de la vida o interpretación que tiene de las personas, ¿no? De que eso necesitaría demasiado esfuerzo y esta persona no lo tiene, eso necesitaría rojo y esta persona no lo tiene, eso necesitaría que fuera un crimen pasional y esta persona sí tiene la pasión, pero no por mí o no por ella, ¿no? Entonces era interesante ese juego y cómo se iban deslindando, digamos, a los personajes a partir de puras deducciones lógicas, como un corolario de casi, ¿no? Un trato así, ¿no? Por lo tanto, filosóficamente hablando de lógica, y me pareció interesante, ¿no? Como volver a este personaje del detective que nada más deduce realmente, ¿no? Y todo tiene que ver con las motivaciones de quién tiene el medio, de quién tiene la causa para matar a la víctima. Y me recuerda un poco igual a inversiones tanto paródicas, ¿no? Como Isidro Parodio, o gente que no tiene que para resolver el crimen no tiene que ir a la escena, ¿no? Porque pues, los vemos a los dos encerrados. Pero mi pregunta está más orientada, digamos, al Cuaderno Amarillo, que me parece una cosa muy, muy interesante, más allá de la voz narrativa, que también es brillante, sino esta cuestión de los narradores y las notas que escribe. O sea, no son notas de detective, parecen que son notas de creación literaria, ¿no? Entonces, es un guiño, digamos, a tu idea de escritura como un proceso, digamos, improductivo, con notas al aire y con otras cuestiones que no necesariamente tienen que tener visos de publicarse, digamos, ¿no? Porque hay cuestiones que parecen notas al aire. Entonces, no, obviamente eso no se publica, no es preescritura. Pero, ¿cómo ves? ¿Qué nos podrías contar de este artefacto que es el Cuaderno Amarillo? Sí, bueno, la idea del cuaderno amarillo es básicamente la única manera en la cual tenemos acceso a la voz del interrogador, porque el libro es casi un monólogo. O sea, es casi es esta persona monologando sobre todos estos personajes y diciendo, bueno, no fue porque. Entonces, toda la parte deductiva, en realidad, o inductivo-deductiva, que pertenece a la lógica de la resolución del enigma, pasa en realidad por la persona que está siendo entrevistada y no por el detective que está medio en cualquiera y que tiene así como de nuevo muy formulaicamente esos cuadernitos amarillos de detective, pero en lugar de anotar cosas que serían pertinentes al crimen, anota medio cualquier cosa, o sea, está medio
como medio presente y medio ausente, entonces hay algunas reflexiones que sí tienen que ver con su relación con la corporalidad de ella y con esa copresencia de los cuerpos en ese momento y en el espacio en el que están, y algunas reflexiones oblicuas que tienen que ver también con cómo funciona la escritura cuando la abrimos a la contingencia, que es que no necesariamente que que lo que queremos escribir en algún momento se deduzca lógicamente del texto con el que estamos interactuando o del diálogo con el que estamos interactuando. Es algo mucho más oblicuo. Entonces, ese cuaderno amarillo es una suerte de, en cierta tradición detectivesca, de ridiculizar al detective, de mostrarlo como alguien no muy eficiente en su trabajo, pero en esa no eficiencia está esta posibilidad de explorar cómo funciona la escritura, a veces oblicuamente, cuando la dejamos respirar hacia aquellos itinerarios que no son necesariamente lógicos, son necesariamente productivos. Esa idea, ¿no? De cuando la dejamos, me hizo pensar precisamente cuando la leía en un clásico, bueno, acá, ¿no? De la tradición mexicana, que es El libro vacío de Josefina Vicens, ¿no? Porque precisamente enfrentar la escritura no es tan atemorizante, digamos, o de que no se le puede permitir, digamos, respirar como quisiera. Entonces, lo que realmente estamos leyendo no es el libro final, sino el otro cuaderno, ¿no? El que vamos a utilizar como borrador para la escritura final. Y me remitía muchas veces a ese, nada más era como la mencionó, que las notas del cuaderno amarillo me remitía mucho a este ejercicio del personaje del libro vacío de Josefina Vicens. Pero bueno. Uno de mis libros preferidos de todos los tiempos. Eh, Total, y de hecho habíamos hablado, estaba pensando en recomendaciones para la sección de recomendaciones y el libro vacío era una. Porque para mí es un librazo absoluto y la única razón por la cual no está incluida en mi tesis es porque la tuve que cortar a principios del siglo XX, porque si no hubiese estado ahí de cabeza. Y cuando pensamos precisamente en el libro vacío es quiero decir, 1950 y monedas, ¿no? O sea, 1953 quizás, si no estoy mal. 55, si no me equivoco. 55, pero es temprano en la década del 50 y a veces pensamos en los generadores de esta tendencia a la metaliteratura con Onetti o más cerca de los 60 con el boom, pero en realidad el libro vacío es un hallazgo, es un hallazgo en la técnica, es un hallazgo en la reflexión, es un hallazgo en el estilo y es un hallazgo también ético en este prestar atención y ponerle el foco a la escritura descartada. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo porque yo también tengo un debate, digamos, constantemente con algunos compañeros y colegas de que esta idea de la renovación de la novela no parece muy moderna o muy postmoderna, pero yo siempre remito a la generación del 98, ¿no? Porque me parece que si está la Nibola, ¿no? De Unamuno, si están tantas novelas que ahora no se consiguen tan fácilmente de Azorín, ¿no? Pero supernovela, ¿no? Está también esta cuestión de, ahorita se me van a olvidar seguramente los títulos, pero son esas dos novelas, una de ellas es donde un personaje no sabe qué tipo de dos novelas escribir, y lo que leemos no es ni una ni otra, sino las posibilidades y las problemáticas, ¿no? Los pros y las contras de la construcción de una novela u otra, ¿no? Entonces, eso me parecía bastante brillante, ¿no? Y que está desde finales del 19, principios del 20, entonces, pues no sé, es como si fuera cíclica, ¿no? La literatura, también muchos de los rasgos de lo que se habla del 98 de la implicación, digamos, de autorreferencias, ¿no? Que se parecen los personajes, como pasa con los de Pío Baroja en un principio, o de que se rompen los límites por medio del diálogo, ¿no? Se insertan monólogo interior que tiende al ensayo, pues suena casi una definición, digamos, de estas literaturas postmodernas, ¿no? De la ruptura de límites o de géneros narrativos, ¿no? Con esta inserción del yo, con inserción de monólogos, y pues estamos dando vueltas. Oiga, el Quijote ya tiene ¿Sí? todo eso, ¿no? Entonces es como si el principio de la novela como género presuntamente, característicamente moderno, si lo anclamos más o menos en el Quijote, ya no había nada, que ya no había casi nada que inventar, ¿no? Y para mí volviendo al tema de las citas, para mí es importante mantener esos diálogos en presencia, precisamente porque muestran que no estamos
que más allá de cualquier aserción o presunción de creatividad, no estamos nunca inventando nada porque el lenguaje es un mazo que bajamos, ¿no? O sea, y quizás ahí entre eso y lo de la larga paciencia y esta como librería de personajes o mazo barajado de personajes, está ahí menos la literatura que como mi experiencia con Magic the Gathering y todas las cartas que tienen como sus personalidades concisas, pero digamos, me animaría a extender eso al lenguaje, ¿no? Estamos siempre rebarajando, ¿no? No hay nada nuevo que inventar. Y precisamente, bueno, ya iba a pasar otra sección, pero mencionaste la carta y como una metáfora, y bueno, aquí en este hilo. Me parece brillante porque igual hay una reflexión en la larga paciencia sobre las cartas, ¿no? Y las cartas que no llegan y todo eso. Y estaba pensando precisamente después de como venir en hilo leyendo La enfermedad sextuple y luego esta novela, que si podríamos considerar La enfermedad sextuple como si fueran cartas, ¿no? De hablando, ¿no? Digamos, cada fragmento, cada corolario en donde ella no está siendo entrevistada, en el sentido de que como que hay una especie de diálogo en ausencia, ¿no? Con la otra persona, que debemos de suponer que hay otras cartas que nos faltan, pero que precisamente eso es lo que permiten, ¿no? Que sean, o en general, las dos novelas, como especie de epístolas, ¿no? Que están hablando, pero pues tan solas, ¿no? O sea, no hay un diálogo directo en ese momento, quizá lo haya después, pero en esa idea de construcción de un discurso de epístolas, ¿no? Como un monólogo, podría ser muy interesante, y también de las posibilidades mismas de la carta, ¿no? No por nada hay grandes novelas que son epistolares, y quizás sería bueno regresar algo tan anacrónico, quizá ahora con correos electrónicos, aunque ya también es anacrónico, según La enfermedad sextuple, pero a esas posibilidades creativas de la carta, ¿no? Sí, hay algunas novelas piolas o textos piolas que ponen el formato del mail dentro. Estoy pensando en esa trilogía de Daniel Link, pero ya se me van a ocurrir otras. Em, Me parece hermoso lo que estás diciendo, sobre todo por el hecho de que me parece que la, más allá del género o el formato epistolar, la escritura presupone la idea de que de que hay un lector, de que hay un interlocutor del otro lado. Más allá de que sea una escritura improductiva, vuelta hacia el proceso, que no tiene ni intención de publicarse, ni se va a publicar nunca, digamos. La, el horizonte de un interlocutor es la condición de posibilidad de pensar que nuestra escritura vale la pena. Eh, no hay ejercicio de escritura que sea puramente monádico en ese sentido, sino que es la apertura, el horizonte posible de un interlocutor, así sea alguien que ni nos está escuchando, como pasa en el caso del interrogador, o así sea la enfermedad sextuple, con esta presunción de que eso no está escrito para ser leído y a veces con un dolor enorme de la narradora de una soledad grande, de estar pasando por todo este transcurso de enfermedad en solitario. Y la escritura lo que abre es esa posibilidad del menos presunción dialógica. Y eso funciona de nuevo, me parece que no nos aceptamos tanto que necesitamos al menos la imaginación, la invención, la presuposición mental del diálogo para escribir algo que se puede presentar a sí mismo como súper autorreflexivo. Y sin embargo, esa segunda persona, ese interlocutor está siempre presupuesto. Sí, es una estructura, ¿no? Digamos, del lector implícito, pero bueno, sería bueno cerrar con una cita, digamos, ¿no? Del propio La enfermedad sextuple, que mencionas una idea muy similar, pero tiene que ver más con la idea de las dolencias, y en lugar de ser narcisistas, digamos, ¿no? Y hablar de nuestras propias dolencias en este momento, de tratar de hablar de un posible horizonte, ¿no? De otras dolencias, y hay es una cita maravillosa, yo creo que no me voy a acordar ahorita ni en la página, pero donde la literatura podría ser más optimista, ¿no? Si habláramos de esas otras posibles dolencias de otros en el futuro, y que sería como un abrazo, ¿no? La literatura. No sé si quisieras comentar un poco más, porque de aquí a que encuentre la cita me voy a tardar. Sí, creo que la cita es, y yo tampoco me la voy a acordar literal, pero creo que la cita es, hoy me hubiese gustado que alguien hubiese anticipado mi dolor con un poema y haber Uh -huh. anticipado con un poema el dolor de otro. Eh, sí, es un gesto, es una invitación a pensar
la escritura menos como extroversión, como gesto de autoexpresión y más como gesto de abrigo para el sentimiento, el dolor o el cuerpo de otro. Sí, menos desde adentro hacia afuera que desde afuera hacia adentro. Sí, pues eso, básicamente. Sí, no lo encuentro rápidamente, pero ya después lo retomaremos en otro momento. Creo que ahorita es primero una precisión. El libro vacío es del 58, nada más como para que quede claro. Sí, igual ganadora del premio Javier Villarrutia, muy importante para este lado del charco. ¿Y qué más? Ah, sí, pues ahora sí me gustaría preguntarte, ya mencionaste un poco y te adelantaste con el libro vacío, pero que nos contaras, ¿no? A todos, qué estás leyendo ahorita o qué nos recomiendas al margen de todos estos libros que ya hemos mencionado, ¿no? Como parte de tu influencia o parte de tu formación académica o quizá creativa. Entonces, ¿qué nos podría recomendar? ¿Qué está leyendo Romina Weinberg o qué tiene en su mesita de noche estos días? Lo que tengo en mi mesita de noche estos días y que en realidad estoy releyendo, porque es parte de la tesis, es Memorias póstumas de Brás Cubas. Ese es del 1881, perdón que no estoy recomendando cosas contemporáneas, pero me parece uno de las mejores novelas, pero en general de las mejores cosas que se han publicado entre dos tapas. Un librón. Si quienes sepan portugués y lo puedan leer en portugués en el original, sería buenísimo. Si no, en español y si no, en inglés. Eh, y otro libro que estoy revisando ahora es La Amortajada de Bombal, que también es uno de mis libros preferidos y estoy escribiendo ahora un poco también y revisitando Ifigenia de Teresa de la Parra. Así que no estamos yendo más allá de 1940 con estas recomendaciones, pero creo que son textos a los que vale la pena no solo ir, sino volver. Continuamente. Son maravillosos, funcionan increíble y se comunican también bastante entre sí. Entonces es una suerte de constelación de recomendaciones. Muy bien, entonces yo creo que nos las podemos apuntar y la siguiente pregunta, ya casi para ir cerrando, es ¿dónde podemos leer más de ti? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿No? Es digamos, bochornoso momento de la autopromoción, en donde nos puedes contar de tus futuros proyectos, qué viene en puerta, qué podemos esperar y cómo podemos enterarnos de qué viene en puerta. Creo que la manera más simple es el sitio web en el que voy actualizando más para mí misma, digamos, que es lo que estoy haciendo tanto académicamente eh, como en otros registros, y eso sería mi nombre completo.com, ¿sí? Y listo, y ahí estará centralizado y actualizado qué es lo que estoy haciendo. Y hacia el futuro, bueno, acaba de salir también Queer Latin American Voices, que es este libro que coedité con Alberto Quintero. Y Alberto Quintero, por cierto, la persona que le pasó este PDF de la enfermedad sextuple a David de Festina, así que le agradezco por partida doble. Así que vamos a hacer la presentación de ese libro pronto. Y estoy escribiendo una novela, pero esa va a tardar como 5 años. El título es Vivir sin Hegel y luego ya veremos, ya veremos en qué termina. Muy bien. Yo sí tengo otra pequeño comentario, pero ya no nos da tiempo. Es tu cuento de Feliz Día de tu Muerte. Sí, ¿verdad? Ay, me había olvidado de la existencia de ese cuento. Existe, sí. Feliz Sí, Día de tu Muerte. está, yo creo que para descarga gratis, apenas lo descargué, es así en formato ebook, y vienen varias cosas interesantes en ese número, entonces también lo menciono por si quieren leer más de Romina Weinberg. Entonces, ahí está, ya no nos dio el tiempo, porque claro, el debate sobre estas dos novelas me parecía que podía ser todavía más largo, pero bueno, que por lo demás te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros, ¿no? De debatir, de reflexionar un poco, quizá demasiado críticamente y teóricamente sobre la literatura y sobre la escritura y las posibilidades de la escritura, ¿no? Que es lo que a todos los que nos acompañan y a todos los que formamos aquí Radiación nos mantienen optimistas del mundo, ¿no? Por la posibilidad que tiene de emocionarnos o de sorprendernos. Y bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo que
pues pueden consultar nuestro más reciente número, el número 16 de Irradiación, donde también como revista independiente tenemos cosas bastante interesantes, tenemos varias secciones, pues ahí van levantando secciones nuevas como el de guión de cine, que también creemos que tiene posibilidades creativas. Y bueno, pues nada, que se mantengan al pendiente de las redes sociales, van a venir todavía más entrevistas. Fue muy temático, como pudieron ver, abril, creo que del cuerpo y de la enfermedad, y están al pendientes porque pronto, más pronto de lo que creen, va a salir nuestra siguiente convocatoria. Entonces, que pasen excelente tarde y nos vemos. Gracias.